Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Miguel Ángel, que en realidad se llama Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni. Él, su padre era de muy buena familia 300 años atrás, pero que habían venido a menos. Habían venido a menos, pero tenían una finca, tenían también una cantera, etcétera. Ya sabes, mirad, he estado viendo vídeos de personas que han hablado sobre Miguel Ángel y me llama muchísimo la atención las cosas que dice, no malintencionadas, ¿eh? Como por ejemplo, para ser escultor pintaba bien o dibujaba bien, pero por favor, yo vengo de la escultura, mi formación es de escultora. Los escultores tenemos fama de dibujar muy bien, mejores que los pintores. De hecho, no tenéis que ver, Miguel Ángel se nota perfectamente que es escultor porque hace unas figuras muy volumétricas, pero hay muchas otros escultores que han pintado, como por ejemplo Manteña y también su Cristo muerto, también son figuras muy volumétricas. Ese comentario me parece graciosísimo porque, digo, en realidad los que hemos usado las manos, que tenemos las manos grandes, pues sabemos de qué va un poquito el tema. Lo que pasa es que los toros cuando se ven desde la barrera pues eso, hacer críticas, pero en realidad no se sabe bien de lo que se está hablando. Bueno, no quiero poner mal a los compañeros que son gente buena y valiosa. Vamos a ser diplomáticos. Miguel Ángel nace en Caprese, en Italia, el 6 de marzo de 1475. Mirad, es curioso porque Miguel Ángel es bastante precoz. Ahora lo contaré. Tenía dudas de si hablaros del nacimiento de Adán, de la Capilla Sixtina, porque me la sé de memoria. Hice un máster de pintura mural en Valencia con la profesora, ay, no me acuerdo cómo se llama, que es maravillosa, y con Colalucci, que es el que reforma, o sea, el que limpia la Capilla Sixtina. Entonces yo conozco la Capilla Sixtina, la he visto 100 veces, antes, durante, después, tal. Le da la exclusiva, le tuvieron que poner un marcapaso. Ha muerto este año Colalucci, ¿eh? Una persona educadísima, educadísima. Me parece que fue director de los museos vaticanos. Entonces, claro, eso... ¿Cómo se llama mi profesora? Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, cuando se va a abordar una restauración, como puede ser la Capilla Sixtina, o mi profesora, que no me acuerdo cómo se llama, Roch, Amparo Roch, creo que era, que es maravillosa, el marido arquitecto, también profesor de la facultad, cuando se va a abordar repetición, que soy una atropella, cuando se va a abordar una restauración de una iglesia o lo que sea, primero hay que hacer un inventario de los daños estructurales, porque normalmente la iglesia y la Capilla Sixtina fue una de ellas. Al paso de los años, por ejemplo, se hacían conjuntos, ¿no? La Capilla Sixtina se llama Sixtina por Sixto IV dalla Rovere, que era el que empezó a reformarlo, porque aquello se llamaba Capilla Magna, que era de Justiniano. Entonces se hace una capilla nueva que tiene el mismo tamaño de lo que se supone que era el templo de Salomón, el que conquistó Nabucodonosor, el antiguo templo de Salomón, que es como un mito que lo inspiró Dios, ¿no? Entonces se hizo exactamente una caja de zapatos con el, qué mala soy, con el mismo tamaño de lo que era el templo de Salomón. Y al principio se negoció con que se hicieran los tamaños, etcétera, etcétera. Y después Miguel Ángel hizo de su capa un ensayo, afortunadamente. Y entonces, porque realmente Miguel Ángel era escultor. Él decía que los escultores hacemos lo que los pintores programan, nosotros lo hacemos, porque se puede rodar, en fin. Entonces había un pique con Julio II entre Bramante, ahora lo cuento, y Miguel Ángel. Y entonces estaba también Rafael Sanzio, que era un niño prodigio, que estaba pintando las estancias del Papa, y bueno, entonces Bramante no le gustaba que Miguel Ángel tuviera tanta presencia con el Papa y entonces lo que hace es que él, digamos, hace, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre en castellano, para promocionar a alguien le da un trabajo que no puede llegar a él, con lo cual dimite y se larga. Entonces, la Capilla Sixtina fue algo parecido, ¿no? Fue una especie de promoción para reventarlo y que la hiciera Rafael Sanzio, que hubiera sido maravillosa también, pero bueno, Miguel Ángel nos gusta, ¿no? En realidad eran los dos maravillosos. Y bueno, eso es lo que pasó, fue como un reto, porque Miguel Ángel realmente se había formado en los talleres de los hermanos Ghirlandaio, entonces él se había formado como escultor, que es lo que era, pero él sabía la pintura al fresco como iba, porque la pintura al fresco
con independencia de todo, se integra, forma parte de la arquitectura y es algo maravilloso. De alguna forma en el medievo y todo esto se hacía porque era mucho más barato, ¿cómo diría yo? Estoy hablando de frío, era más barato el rellenar una iglesia entera sin un escultor y sin un tal, cogía pues yo qué sé, una iglesia de San Lorenzo, pues pintaba todo escena de San Lorenzo y quedaba integrado, es maravilloso. Y realmente lo que se hace, los frescos, que en teoría se supone que vienen de los mosaicos, que eran como una versión más barata, ¿no? Entonces se pinta, pero realmente eh, también he estado oyendo cosas que decían sobre la Capilla Sixtina, una delgada línea. No, 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 no. Vamos a ver, yo creo que ya lo he explicado 50 veces, pero lo vuelvo a explicar. Los frescos en Pompeya tenían 6 capas. Después se redujeron, estamos en el Renacimiento, a 3: Arricho, Antonaco, Antonacino. Donde hay arena de río, ¿cómo se llama? Cal y pucholana. Pucholana es áridos que se usan. Entonces, cuando se va a hacer un fresco, se pinta, se lleva el esgrafiado, que son como unos cartones, más bien son unos papeles, ¿no? Que son de los encajes. Haces una pontata, que es el puente, ¿no? Que es donde estás con Miguel Ángel se trajo de Florencia, su tierra, se trajo unos ayudantes, pero vio que las cosas que hacía en Florencia, en Roma, que la temperatura varía, no servía, porque los frescos tienen mala sombra. Y entonces estaba con los albañiles él solo. Hace más de 1000 metros cuadrados. O sea, hay 300 figuras en la Capilla Sixtina. Y entonces tiene que hacer una puntata que es como si dijéramos una puerta. La puntata es como si ponía una puerta donde estaban los dos albañiles y él. Entonces los dos albañiles iban haciendo la pared que sucesivamente que se le pone también un poco de polvo de marmolina y entonces va, digamos, teniendo como si fuera un bizcocho y él se tiene que dar prisa porque esto en cuanto seca en poquísimo tiempo. Entonces, para hacer los encajes, digamos, se trae el encaje de casa, se le hace un agujerito, pues si hay una persona que está hablando o alguien que tal, pero te puedes poner a encajar a mano alzada porque no hay tiempo, ¿no? Entonces se traen los encajes que se han hecho en casa, que lleva unos agujeritos. Entonces se coge almagra, óxido de hierro, y esos encajes en la pared se le echa y entonces quita el papel y ya tienes el encaje hecho. Entonces, a toda velocidad tienes que intentar rellenar, hacer carnaciones que no son nada fáciles, porque la piel según la edad que tenemos, tiene una apariencia distinta y también según la parte del cuerpo, pues son más azuladas, más verdosas, en fin, las carnaciones de las cosas más complicadas que hay. Entonces, cuando haces un fresco no te puedes dejar un trozo de mano, ni te puedes, porque al día siguiente, aunque pongas exactamente los mismos pigmentos, las condiciones meteorológicas han cambiado y entonces se nota perfectamente cuando ha hecho medio trozo y cuando, en fin, tremendo. Se puso muy de moda. Entonces, sí, sí, vamos a ver. Estos frescos con el Arricho Antonaquino, si tú coges y picas, aparece el fresco detrás. No es como en el medievo, que era un fresco en seco que se llamaba, que se hacían sobre una capa fina de yeso que realmente la humedad o si lo picabas pues desaparecía y lo que había debajo era nada. No, en estos frescos renacentistas que se basan también en los frescos que hay en la época de Roma, etcétera, son frescos que digamos, absorben toda la pared. Estuvo muy de moda en una época a los frescos después retocarlos con óleo. A mí el resultado es bastante bonito y tal, pero el aceite asfixia el poro. El fresco respira, está hecho con cal, se seca de dentro a fuera, no sé si decir, no, de fuera a dentro creo, y tarda bastante tiempo en secarse. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, cuando hacen restauraciones, yo lo veo, los arquitectos no tienen ni idea, aunque la gente se crea que porque estudian tanto y ya saben de todo, pues le meten resina y cosas así que ya tapan el poro, lo amarillean y ya no va a permitir otra restauración. Han hecho barbaridades de esas a montones. Pero yo digo, pero vamos a ver, ¿por qué se le tiene que dar a un arquitecto? Vale, de acuerdo que hay un proyecto y tal, pero bueno, pero dárselo a un restaurador
que sabe lo que hace, no estropee la pieza, porque todo lo que se restaura tiene que ser restaurado posteriormente, porque el paso del tiempo está. Bueno, íbamos por la Capilla Sixtina por los daños estructurales. Se hace un inventario de daños estructurales porque normalmente todas las capillas tenían anexadas diferentes cosas, diferentes viviendas. Entonces, conforme pasan los siglos, pues esas viviendas se quitan, se tiran, con lo cual determinadas zonas que estaban cubiertas por sombra, pues pasan a ser sometidas a la luz del sol, etcétera. Conclusión, que cambian las condiciones de temperatura y de recepción de la lluvia, de la nieve, de lo que sea. Y entonces muchas veces los daños que tienen los frescos vienen causados porque se han hecho grietas o sencillamente, en fin, por infinidad de motivos, pero que tienen que ver con la arquitectura. Entonces, primero tienes que hacer arreglar la parte arquitectónica para después arreglar la parte de los frescos, porque si no, resulta que es pan para hoy y hambre para mañana. Arregla el fresco, pero como te sigue colando el agua o la humedad, se hacen cosas muy básicas muchas veces. Cuando está arreglado los daños estructurales, cuando está arreglado el fresco, se hace un agujerito con un taladro para que respire aquello, esté ventilado, con lo cual se evitan hongos, se evitan, en fin, montones de cosas. Se utiliza la saliva humana para limpiar, se utiliza el agua y cal, se utilizan montones de cosas. Y con la Lucci, bueno, el Museo Vaticano le dio la exclusiva de la limpieza de la Capilla Sixtina a los japoneses y tuvo que aguantar muchísimas tensiones porque mirad, se han hecho tesis doctorales, allí dentro se hace lo de la fumata cuando se elige papa, etcétera, etcétera. Durante muchísimo tiempo ha tenido que aguantar, pues si lo hizo, yo qué sé, no sé cuándo lo hizo, en 1475, 1564, claro, 1475, porque es que 30 años después él, ¿cómo se dice?, vuelve a hacer el juicio final de la Capilla Sixtina. 30 años después de la Capilla Sixtina le hace la zona del frontis, que es también inmensa y tal. ¿Y por qué decía yo esto? Pues no lo sé. Me perdí. Ah, sí, por la utilización de las velas. O sea, durante muchísimo tiempo allí cantaban licostrati, que eran los chicos que le cortaban determinada apéndice de su genital, no quiero decir la palabra porque si no me cortan el vídeo, me lo censuran, y entonces podían tener unas voces agudas y era un coro maravilloso de niños, me parece de una crueldad tremenda. Entonces era un lugar habitual de reunión y todo eso. No había luz eléctrica, eran velas que se han prohibido. Cuando se restaura un sitio como este, lo que tiene la Capilla Sixtina lo tiene el resto de los frescos del resto de las iglesias, porque han tenido el mismo problema. Y es que iba a rezarle a no sé quién y le ponía una vela, con lo cual esa pátina durante 500 años, pues se ha hablado muchísimo de la Capilla Sixtina. Yo la vi antes de restaurar, ¿eh? La vi varias veces porque íbamos con el colegio, en fin, montones de cosas. Y que me resultó decepcionante porque yo la veía con diapositiva, la veía muy luminosa y de pronto llego allí y era todo como más oscuro. Pero después la vi restaurada y entonces me gustó más. Entonces tenía como una veladura de oscuridad, pero era fruto de las velas. En el momento que se limpió esa suciedad, aparecieron unos colores y se hicieron tesis doctorales, todas las que quieras, de el significado de Miguel Ángel, porque todo el mundo siempre está buscando ahí la iconografía oculta, ¿no? Que en realidad no es tan oculta, simplemente pertenece a otra época, hay otra sensibilidad y hay otra iconografía. Bueno, conclusión de las conclusiones. Cuando se limpió aquello, salieron unos colores muy llamativos, muy estridentes y muy bonitos, muy espectaculares. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquito su biografía y conforme vaya acordándome de cosas. Mirad, durante mucho tiempo he hecho el blog y entonces he puesto, porque esto ha pasado a ser parte de la cultura occidental. O sea, yo qué sé, si veis ET, Found Home, el niño con el extraterrestre, pues es esto, es esta imagen, o Nokia, Connecting People, o yo qué sé, o Nutella, o no sé, los Simpsons, o yo qué sé. Eh, hay una progresión. Este es Dios, ¿eh? Dios lo saca un fortachón, que en el medievo, porque estamos en el Renacimiento, y esto ha sido motivo de publicidad. Yo qué sé lo que puede haber por ahí, los japoneses, todo el mundo, ¿no? Es curioso, a mí me parece maravilloso que sea así. Se utiliza la poética
de nuestra tradición. Bueno, voy a contar un poquito su vida y después iré contando cosas. Realmente Miguel Ángel no, era una persona bastante culta, que leía bastante, que escribía poemas, era un artista excepcional, pero de teología no era tampoco súper docto, ¿no? Entonces, primero se hace uno, el Papa quiere, Julio II quiere que trate determinados temas y él dice que no, que va a tratarlo de otra manera. Bueno, al final lo trata a su manera, cobra más de lo que había quedado con él en un momento determinado y también tengo que deciros que se supone que estaba asesorado por los, ¿cómo se llama? Por los teólogos del Vaticano, por el grupo de teólogos que había del Vaticano, porque si no, no tiene explicación, porque realmente la figura tiene, o sea, conforme entra en la capilla hay una progresión. Y de hecho, esta figura es la última que está en el centro, es la última que se pinta, porque además es totalmente innovadora, porque Adán es creado tierra y después Dios le insufla el hálito, el aire y lo convierte, ¿no? Y entonces se ha hecho una teoría de que esto es un cerebro y coincide bastante un médico americano porque resulta que, pero fijaros cómo se pone, estamos en pleno renacimiento, estamos a la misma altura de Dios, ¿eh? Antes, en el medievo, es un cuerpo, es un atleta en reposo, es un tipazo que para qué, pero es que Dios no está cuchimizado, un tío ron también, como antes se ponía una barba así un poquillo chuchurría, ¿no? Ahora no, ahora Dios parece Zeus, es un hombretón, aquí está en movimiento, está acompañado, y entonces está insuflando hálito, porque esto que lo hace, que es Adán, es a su imagen y semejanza, o sea, es un reflejo suyo de perfección. Los hombres no son inferiores ni estamos en un valle de lágrimas, todo lo contrario, estamos en un sitio muy divertido donde los hombres tienen que tomar el control de las circunstancias, ¿no? Y es una percepción de la realidad totalmente que tiene guiños paganos. Pero digo esto porque cuando se entra en la Capilla Sixtina hay una progresión, entonces hay infinidad, ahí no aparece Jesús para nada, ¿eh? Aquí estamos, hay una progresión. Este Dios no es el Dios del Antiguo Testamento con la espada de fuego que era el castigador, el Yahvé, no, 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 no. Este es un Dios más moderno, más conciliador, más cercano, que está creando un hombre guapetón. O sea, todas las figuras que hay en la Capilla Sixtina tienen unos cuerpos excepcionales. Además, lo hace desnudo y después va a tener eso su repercusión. Se pinta a sí mismo. Hay uno de ellos que es, no me acuerdo qué santo es, que le arranca la piel, entonces aparece él mismo, la cara de Miguel Ángel, que le pegaron un puñetazo en la infancia y se le quedó la nariz hundida, y está con el pellejo suyo, y después hay un, ¿cómo se llama? Un cardenal que quiere que le pinte braguetones, que le pinte hojas de parra, porque dice que qué iglesia es esa, que están todo el cuero, de primero al último, ¿cómo se va a rogar a Dios? Y entonces coge Miguel Ángel y lo pinta como un demonio del infierno. Y entonces este cardenal le protesta al Papa y le dice que me ha hecho como un demonio, no me acuerdo cómo se llamaba, Céfiro, no me acuerdo. Y dice, no, no, no era Céfiro, tiene otro nombre. Y entonces le dice, bueno, es que yo eh, no tengo autoridad en el infierno, solamente tengo autoridad en otro sitio. Entonces permitió que Miguel Ángel se riera de él, lo caricaturizara en la Capilla Sixtina. Entonces, la Capilla Sixtina se puede analizar trozo a trozo, o sea, es increíble. Bramante le preparó unos andamios a Miguel Ángel para que empezara a hacer la Capilla Sixtina y Miguel Ángel no le gustaron en absoluto y hizo otro andamio. Hay una película de Charlton Heston donde él está tumbado pintando. Dicen que no fue así, no lo sé, la verdad, porque hay determinadas zonas, yo qué sé, él pinta los lunetos, etcétera, determinadas zonas que son complicadísimas de pintar y los andamios que tenían en aquella época no eran precisamente los que tenemos ahora de aluminio. Y tenían que estar dos albañiles y el pintor, a la velocidad que pintaba, mirad, yo he hecho fresco y a la velocidad que pintaba, para hacer más de 300 figuras, debió de comer pintura y caerle en los ojos y caerle en el pelo, porque es fácil, o sea, vas a muchísima velocidad porque aquello seca muchísimo, seca muy rápido, entonces tienes que hacer la puntata, pero no solamente eso, sino que muchas veces
la haces bien, está todo correcto, ellos tienen que aplanar constantemente, ¿eh? O sea, ellos tienen que hacer primero la pared antes que tú intervengas, poner el papel, esgrafiarlo con almagrera y después pintarlo rápidamente. Pues, haciéndolo todo bien, no se sabe por qué extraña razón, al día siguiente resulta que no ha salido, entonces tienes que volver a picar, volver a hacer la pared corriendo, volver a poner como si dijéramos el patrón ahí, a esgrafiarlo, el encaje y a pintarlo rapidísimamente. Todo eso en una jornada y eso es súper estresante, muy, muy, muy estresante. Y en el tiempo que lo hizo, que fueron aproximadamente no 4 años, sino 4 años y medio, bueno, es digno de mención. Bueno, voy a ver si os cuento un poquitín su vida, porque me he puesto a hablar de la Capilla Sixtina y, bueno, Miguel Ángel es algo más que la Capilla Sixtina porque tiene también infinidad de obras, aunque la Capilla Sixtina realmente es como el símbolo del Renacimiento, casi casi, pues hay un David, en fin, hay montones de obras que es muy bonita. Está también la librería, la librería no, la biblioteca lorenzana, hay montones de cosas. Bueno, voy a dar un poquito el perfil de la biografía. Es arquitecto, escultor, pintor y sobresale en estas tres especialidades. Realmente todo buen artista que se precie tiene que hacer de todo. Y está a lo largo de 70 años, porque realmente él empieza muy pronto, con 22 23 años está consagrado y le llaman, sus compañeros le llaman el divino. Y él trabaja entre Florencia y Roma porque realmente sus mecenas son el Papa y los Medici, porque son las ciudades donde viven estos. En aquella época, en la época que estamos hablando, todos los impuestos van hacia Roma, de los príncipes alemanes, franceses, españoles y tal. Y a raíz de Lutero, pues ya se hace todo el mundo los locos, no solamente los protestantes, sino los católicos. Y claro, todo este dinero que circula en dirección a Italia permite que haya una explosión de las artes maravillosas. Bueno, porque entre otras el arte siempre es excedente. Es el primer artista en Occidente que conoce dos biografías suyas en vida, publicadas en vida. O sea, él estaba consagradísimo, pero realmente le costó bastante trabajo llegar allí. Sus colegas contemporáneos le apodaban el divino. Él decía que lo que más le apasionaba era la escultura, que para él era su profesión. Y entonces la pintura realmente es algo que es impuesto por Julio II y que es un reto que él había visto hacer en el taller de los hermanos Ghirlandaio, que son sus maestros, pero que nunca llega a hacerlo. Y Julio II era el Papa Dalla Rovere, como había sido su tío Sisto IV, que va a ser el que da nombre a la Capilla Sixtina, era de la familia de Rovere. Había varias familias, ya sabéis que en la época del medievo, aunque estamos ya en el Renacimiento, el hijo mayor heredaba, como el hereu en Cataluña, heredaba el patrimonio y el hijo segundo heredaba la mitra. Y entonces, claro, ellos luchaban porque estas familias, yo qué sé, pues llegaran a papa y lo consiguen, los Medici, de los Rovere y todo. No me acuerdo, pero hay muchos. Creo que la familia del Este también. Bueno, el Julio de la Rovere le pareció mucho tiempo, 4 años y pico, y de hecho iba con un palo y una vez le dio con el palo en la cabeza. El Papa Julio II tenían unas relaciones tremendas, se mataban vivos. El Papa en aquella época tenía un ejército propio y era muy temido. Y bueno, también contrataba a sus condotieros cuando también tenían que ir a algún sitio. Bueno, el Papa le encarga el que pidiera la Capilla Sixtina del Vaticano. Realmente, de Miguel Ángel, su madre muere en 1481, cuando él tiene 6 años de edad. La familia que vive en Florencia. Mirar mi gato. Esta familia, su familia, por parte de padre, vive en Florencia desde hacía más de 300 años. Es una familia que pertenece al partido de los Guelfos. Es que ahora leo el príncipe este, ¿cómo se llama? El alemán, el de Hannover, ¿no? De los Guelfos. Estaban los Guelfos y los gibelinos. Los Guelfos. Bueno, muchos de ellos habían desempeñado cargos públicos, pero en la época del abuelo del artista comenzó la decadencia, el declive, y su padre realmente
es una persona venida a menos y que fracasa totalmente en promocionarse, mantener la posición que había tenido la familia con anterioridad. Tenían buen estatus la familia de Miguel Ángel. Bueno, y entonces el padre realmente vive de trabajos ocasionales para el gobierno, como el de corregidor de Caprese en la época en que nace Miguel Ángel. O sea, tienen patrimonio, pero se gana la vida regular. Bueno, regresan a Florencia, donde viven de unas pequeñas rentas procedentes de una cantera de mármol y una pequeña finca que tenía en Setignano, perdón. El pueblo donde Miguel Ángel va a pasar, había vivido durante la larga enfermedad de su madre. Su madre acaba falleciendo. Me parece que Miguel Ángel era el cuarto o el quinto hijo y el último, por supuesto. Y la muerte de su madre. Su madre muere en Setignano cuando él tiene 6 años. Y entonces él queda al cuidado de una familia de picapedreros. Él dice que como fue la nodriza, la mujer del picapedrero, porque le cayeron lascas de piedra por la cara y eso hizo que fuera un escultor de piedra. Bueno, su padre le obliga a estudiar gramática en Florencia, sin embargo, él quería ser artista. Mamá, quiero ser artista, como Concha Velasco. Y cuando se lo comunica, el padre le pega una bronca de mil pares de narices, porque en absoluto, en aquella época, un artista era una especie de amanuense eh, con yo qué sé, con un estatus un poco dudoso. Y era un oficio de escaso reconocimiento social, pero él hace que se eleve ese reconocimiento porque él tiene un patrimonio grandísimo cuando muere, ¿eh? Él es rico. Y bueno, consigue que aumente el estatus. Bueno, y él, en fin, el padre tiene, como tiene todos los padres, que quieren que los hijos estudien otras cosas. Él logra convencer al final al padre para que le deje cumplir su deseo y entonces, me parece con 12 años, él dice que fue la influencia de su nodriza, el picapedrero. Y entonces con 12 años me parece que se mete en el taller de los guirlandalios. El padre consigue meterlo, que estaban bastante reconocidos en aquella época. Y con muy poca edad, con 12 años, ya está demostrando actitudes artísticas, sobre todo para la escultura, en la que pronto empieza a sobresalir. En abril de 1488, con solo 12 años de edad, entra en el taller de los famosos David Ghirlandaio y Domenico. Los dos hermanos están bastante consagrados, con lo que permanece un año como aprendiz y después pasa a la tutela de Bertoldo di Giovanni y empieza a frecuentar el jardín de San Marcos de los Medici. Los Medici durante una época le facilitan una educación de humanistas, etcétera. Y allí admira estudios de escultura antigua. Los Medici le llaman la atención porque lo veían muy listo, lo veían un chiquillo listo y lo pone con los suyos. Bueno, a la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, el artista huye de Florencia a Venecia y posteriormente se instala en Bolonia. En esta ciudad esculpe diversas obras como influenciado por Jacopo de la Quelcha o algo así. En el 1496 decide partir a Roma, donde consigue triunfar. Bueno, en la capital italiana inicia una década de gran intensidad artística con 30 años. Es acreditado como un gran artista. Con 30 años empieza a hacer la Capilla Sixtina. Después de esculpir el Bacchus de Bargello, en 1496 esculpe la Piedad del Vaticano, famosa piedad que tuvo un atentado y la medio rompieron y después la arreglaron. Tiene solo 23 años cuando se consagra. Era un genio, pero era también muy adicto al trabajo. Posteriormente realiza el tondo Pitti. Los tondos son redondos, son cuadros redondos. De la misma época es el cartón de la batalla de Cascina. Se escribe Cascina, que está desaparecido en la actualidad. Y el David, obra cumbre de la escultura. El David se lo iban a dar a Leonardo da Vinci, pero Leonardo tenía fama de que no terminaba las piezas. Entonces era como un trozo de mármol que llevaba ahí 7 años, 8 años y él al final lo coge. Pero mirad, no os creáis, Miguel Ángel, aunque él es muy individualista, tenía también gente que le devastaba, no os creáis que lo hacía todo. Miguel Ángel tiene el contraposto, tiene una figura de gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol. Miguel Ángel, o sea, el David de Miguel Ángel lo cogen también como el patrón de la belleza masculina, ¿no? Con las 7 cabezas y media, etcétera. Pero mira, esa tranquilidad que va a preceder a la tormenta
como he dicho muchas veces, le añaden falanges, etcétera, etcétera, para que las manos sean expresivas, para que haya un lenguaje presimbólico en la pieza. Bueno, es colocado inicialmente en el Palacio del Ayuntamiento de Florencia y realmente se conoce por la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento, se asocia. Bueno, en marzo de 1505, Julio II le encarga la realización de su tumba, un monumento fúnebre a Miguel Ángel, y proyecta un complejo arquitectónico y escultórico. Él se entusiasma con eso, con este proyecto. Entonces se tira 8 meses en Carrara seleccionando las piedras, porque mira, las piedras es como la madera, tiene vetas, tú no puedes ir contra veta cuando trabajas. Entonces, claro, si tú entiendes un poquito de qué vas allí y dices, quiero esta, lo otro, aquello, mientras que se las pagues y te las lleves, allí tú puedes hacer lo que quieras. Los canteros saben mucho también, ¿eh? Cuando vas a hacer una cosa te dicen, no te preocupes porque es total más cual. Ya os digo que la piedra es bastante más delicada y más frágil de lo que se piensa. En fin, el mármol blanco que se trabaja tiene una dureza buena para resistir la inclemencia, pero tiene también una blandura suficiente para trabajarlo y que no es el granito que trabajan los egipcios, que eran también unos escultores maravillosos. Bueno, el caso que se va a elegir durante 8 meses, elige digamos, los trozos de piedra para la cantería para hacer las piezas. Entonces, sin embargo, a su regreso, Bramante le ha dicho al Papa Julio II que tiene malfario, que le va a traer mala suerte el que se construya su tumba allá. Entonces lo convence para que haga el Vaticano, para que haga la Capilla Sixtina, etcétera, para que ponga toda su energía en lo que es el monumento del interior. Bueno, entonces, conclusión, cuando este viene con las piedras, el otro dice que no, que no. Que está muy ocupado con la reforma de Bramante y le da de todo a nuestro Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, y entonces, contrariado, coge, sale de Roma, además le pide dinero y el otro dice que no le da ni un céntimo, que está trabajando un montón. Y se dirige a Florencia. Pero a finales de noviembre de 1506, tras muchas llamadas del Papa que llega a amenazarle con la excomunión, vuelve para reunirse con él en Bolonia. Mirad, eso no es así. Es que el Papa tenía un ejército muy poderoso y tenía capacidad de convocar condotieros, con lo cual el ejército podía ser más poderoso. Y a los de Florencia le dicen a Miguel Ángel, oye, vete para allá, que si no vamos a tener un lío de narices como no vaya con el Papa, que tiene muchísimo poder. Y entonces dice, bueno, vale, recoge, ¿cómo se dice? Recoge alas. Recoge, como se dice, es que no me acuerdo cómo se dice en el barco. En mayo de 1508 acepta dirigir la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Ha negociado previamente, porque primero había una idea y un monumento, un pago. Y él dice que quiere más dinero y más libertad. Y lo consigue. Y durante 4 años y medio trabaja algo que llega de forma tenaz y solitario. Tiene una estructura arquitectónica pintada. Es que nos parece muy normal, pero él hace montones de esfuerzos, trabaja en lugares dificilísimos y de todo eso el resultado es espectacular, es algo complicadísimo. En su época hubo muchísima polémica, gustó, pero hubo mucha polémica, porque él rompe con, digamos, determinadas tradiciones. Y yo digo que aparece el Antiguo Testamento, aparece Noé borracho, en fin, aparecen montones de cosas y, por supuesto, Dios no es el Dios con la barbita blanca y poca cosa, y el hombre no es el hombre medieval que va a morir joven, sino es un atleta lleno de energía y lleno de fe en el futuro. Bueno, o sea, en el tema todos ganan, Dios y el hombre. En el tema bíblico, Miguel Ángel interpone una interpretación neoplatónica de la Génesis que da forma a un tipo de interpretación de las imágenes que consigue ser un símbolo del Renacimiento, y por excelencia, está claro. En 1516, León X le encarga la realización de la fachada de la Basílica de San Lorenzo y trabajo que tiene que abandonar con gran tristeza en 1520. El proyecto se conserva numerosos dibujos y una maqueta de madera. Bueno, finalmente, después de la muerte de Bramante en 1514,
y de Rafael Sanzio, en 1520, Miguel Ángel consigue la total confianza del papado. Es que Bramante era también un bicho, ¿eh? De 1520 a 1530 trabaja en Florencia y construye la sacristía nueva de San Lorenzo y la biblioteca lorenziana. Tras el saqueo de Roma en 1527 y de la expulsión de los Medici de Florencia, Miguel Ángel realmente forma parte de lo que es el gobierno de la nueva república. Ya después los otros querían cortarle el cuello. Fue un poco traidor porque él se formó con los Medici. Y entonces es nombrado gobernador y procurador general de la fabricación de fortificación. Todos trabajan. Leonardo da Vinci también es ingeniero, trabaja con Luis de Francia inventando máquinas para la guerra y cosas así. Yo no sé lo que tenía que ver el arte con la invención de las máquinas de guerra. Bueno, y participa en la defensa de la ciudad asediada por las tropas papales. ¿Cómo no? En 1530, tras la caída de la República, el perdón de Clemente VII les salva de la venganza de los partidarios de los Medici que le querían poner un ojo morado, bueno, algo más. Bueno, y este año reinicia los trabajos, claro, pero el otro es un interés. Consigue salvarle el pellejo, pero para traérselo a sí mismo. Entonces, trabaja en la sacristía nueva y del sepulcro de Julio II con ese propósito. ¿Cómo se llama? La tumba de Julio II le va a llevar un montón de años. Entonces, hace la figura de los esclavos y del Moisés, que reflejan una atormentada energía que realmente es la terribilidad, que hemos hablado muchísimo. Lo mismo que Leonardo tiene el sfumato, este tiene la terribilidad. Esto es un Moisés con unos cuernos que da miedo. De Moisés. En 1524 acepta el encargo de Clemente VII para trabajar en el altar de la Capilla Sixtina y es cuando hace 30 años después de haber hecho lo otro. Y hay una investigadora italiana que ha dicho que realmente él iba a la Stoffa, que eran los baños públicos donde había prostitución. Entonces allí veías desnuda muchísima gente y entonces muchos de los cuerpos, veías prostitutas y veías también chaperos y tal, muchos de los cuerpos que aparecen en el juicio final y tal, están copiados de la Stoffa, que era uno de los reproches que le hace el cardenal a la Capilla Sixtina era que parecía una estofa de un baño público, no todo el mundo desnudo y tal. Y entonces coge esos cuerpos de gente anónima que tenían buenos cuerpos. Bueno, entre el 1536 y 1541 hace el juicio final, que estoy diciendo que la investigadora ha dicho que se los traía de los baños públicos, los modelos. Hacia el año 1550 fue haciendo obras para la tumba de Julio II y los frescos de la Capilla Paulina que representan la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Su inclinación por la materia, la forma física, a ellos y a ellas la hace atlético. Realmente la deformación de un escultor lo hace muy volumétrico. Sus cuerpos hablan por sí mismos. Y además tiene una fascinación por todos los jóvenes, lo vigoroso, la belleza clásica y entonces él le fascina muchísimo la belleza humana y el amor sensual hasta muy avanzada su edad. Bueno, durante las dos últimas épocas de su vida Miguel Ángel se dedica sobre todo a la arquitectura, se dedica a hacer reformas por todo el sitio y se le quedan varias obras inconclusas, ¿eh? Dirige la obra de la Biblioteca Lorenziana de Florencia, de la Biblioteca Lorenziana de Florencia. En Roma hace la remodelación de la Plaza del Capitolio, que la habréis visto un montón de veces, pero no sabéis cuál es. He dicho que estoy en Roma durante 3 años, un mes. La Capilla Forza de Santa María Maggiore, y la finalización del Palacio Fornese y sobre todo la finalización de la Basílica de San Pedro Vaticano. De esta época son las últimas esculturas como la Piedad Palestina o la Piedad de Rondanini. Sí, la última época está un poco melancólico, ¿eh? Hace unas figuras como... Él envejece y envejecen también sus piezas. Tiene muchísimos dibujos, tiene también poesía y además que está muy bien, de inspiración religiosa. Tiene como una crisis mística. Bueno, y a lo largo de los últimos años trabaja en proyectos de la Basílica Vaticana, simplificando el proyecto que concibió Bramante. Lo simplifica para mejor, aunque mantiene las estructuras con planta de cruz griega y la gran cúpula. Muere antes de ver acabada la obra a la edad de 88 años de edad y el 18 de febrero de 1564 está acompañado por su secretario, que es Daniel de la Volterra, y por su fiel amigo Tommaso Calavealieri. Deja escrito que desea ser enterrado en Florencia y hace testamento en presencia de su médico
Federico Donati, y su sobrino Leonardo es el encargado de cumplir con esta última voluntad del gran artista que deja un patrimonio inmenso, ¿eh? Y el 10 de marzo de 1564 recibe sepultura en la sacristía de la iglesia de la Santa Croce, que es un monumento funerario diseñado por Giorgio Vasari en 1570. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.